Bien, primer bloque de Zona Crítica, decíamos al principio, se está preparando el terreno en la legislatura para discutir la reforma constitucional, ya se avanzó en la previsional, ya se está avanzando en la posibilidad de cambiar la Corte, pero ¿hasta dónde es necesario cambiar el corpus legal de la provincia que en los albores de la década del 60 del siglo pasado tuvo una reforma? Tuvo una importante también reforma a nivel macro en el 94 a nivel nacional. Ya ahí se planteaba que las provincias que habían quedado atrás respecto a lo que marcaba la Constitución del 94 debían ayornar sus constituciones. Santa Fe siguió funcionando, recupera la democracia, sigue funcionando con mucha potencia política de sus principales partidos. Incluso hoy está sucediendo eso, y todo hace entrever que esta vez, por la decisión, por el respaldo político, por el respaldo de los votos y por la impronta que ofrece la figura de Puyaro, todo hace prever que esta vez hay un plafón importante para poner en consideración de la legislatura y de la sociedad una reforma de la Constitución. Decíamos antes también que Carlos Caballero Martín, es un dirigente político santafesino, experto en Derecho Constitucional, convencional en 1994, histórico integrante del Partido Demócrata Progresista, docente universitario, es decir, pergaminos larguísimos, un currículum larguísimo que no hace más que refrendar en definitiva su conocimiento en la materia, y está con nosotros. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, primero no somos ni próceres ni semidioses, ¿no? No, bueno. Nos tocó un determinado momento. No sea modesto. No, pero en serio. Pero es verdad. Uno no deja de pensar, me imagino le debe pasar a usted, que le tocó transitar un momento del país en donde pasaron cosas muy relevantes. La salida hacia la democracia en el 83, la discusión en plena democracia de cómo vivir en democracia, cómo agregar más derechos a los ciudadanos. Lo estamos discutiendo todavía. Y todavía se discute. Bueno, pues eso es pasión pura también, yo ¿no? coincido también con Horacio Rosati, que el otro día estuvimos juntos, y dice que la Constitución de Reforma del 94 fue el último espacio de que el país logró, no diría un consenso, pero porque están los que dicen que es la mejor reforma del mundo, están los que dicen que es la peor, y estamos los que estamos en una situación intermedia, que decimos que tiene luces y sombras. Yo digo siempre que fuera posible, hacer un balance. Claro, hay cosas buenas, cosas que no fueron tan buenas, quizás los otros están aceptando. Pero fue el marco del último parlamento destacado argentino, porque había mucho peso pesado ahí, cada provincia trató de llevar los gobernadores, había muchos gobernadores, etcétera, etcétera, y después de ahí no se logró un ejemplo como fue, porque así lo que votaron en contra fueron y la juraron en Concepción del Uruguay. Esto me hace acordar a Facundo Zubiría cuando presidiendo el Congreso en 1853 estaba en contra de que esa sanción, decía que no era el momento. Después que habla Seguí, votan los congresales y se aprueba la Constitución. Bueno, le dan la redacción, a la semana vuelven y Facundo Zubiría pide ser el primero en jurarla. Eso es un espíritu republicano, claro, sí. ¿No? Hoy se ve poco eso. Es como refrendar y respetar la decisión de la mayoría, así es, ¿no? Así claro. es, sí, lógicamente. Bueno, ahora en la Constitución provincial, en este asunto que usted planteó, vamos a hacer algunas preguntas. Sí, cómo no. ¿Por qué se quiere reformar la primera? La segunda, ¿es tiempo de reformarla? Y la tercera, que va concatenada con la primera, ¿qué se quiere reformar? Me hizo todo el trabajo, la primera, la segunda, la tercera. Pero entonces la primera, ¿por qué se quiere reformar? Entonces uno dice porque es una Constitución muy antigua. Fue una Constitución muy moderna de 1962. Sí. Y aparte de eso, nosotros en el 94 reformamos la de 1853, con un solo artículo reformado en 57, que es el 14 bis. Mire si era antiguo eso. Yo creo que las constituciones, cuando más perduran... Y era moderna al mismo tiempo la del 53. ¿Y era moderna? Claro. Sí, por supuesto. Sí. Y cuando más perduran, mejores son.
¿no es cierto? Las que menos perduran no tienen menos validez que las otras. ¿Qué es lo que lleva a reformar la Constitución? Entonces me pongo a pensar la reelección quizás del gobernador, la posibilidad de la reelección. Yo creo que es el motor. Y así fue con Menem, así se quiso hacer en varios, yo he integrado comisiones pro reforma con los gobiernos socialistas que me convocaron, sobre el gobierno Lifchit, el último, que fue, me acuerdo, con José Manuel Benvenuti y Iván Cuyen, los dos fallecidos hoy. Un estamento del Estado creo que coordinaba Oscar Blando, ¿no? Oscar Blando, sí, exactamente. Y bueno, llegamos hasta un momento y vamos bien en el trabajo, y muy interesante. Después había de todos sectores, de justicialismo, radicales, independientes, qué sé yo. Bueno, y llegado un momento no cuajó, no iba a tener los 2/3 necesarios. Bueno, este gobierno, este frente se caracteriza por tener los 2/3 necesarios. No sé si lo van a tener para una reforma en la Constitución. De todas maneras, si esta se produce, si está la posibilidad, yo creo que hay cosas que se pueden incorporar. Por ejemplo, la autonomía municipal, el balotaje para gobernador, una cosa muy interesante. Esto fue en el 73 hubo, porque venía la enmienda Lanuse, se aplicó a todas las provincias, acá fue Silvestre Cuello contra Natalia Verdú, el balotaje. Los radicales votaron por Silvestre y los peronistas. Por el Frejuli. Por el Frejuli, ¿no es cierto? Bueno, ganó él. Porque decían que no podíamos ganar nosotros porque si no nos iban a sacar el gobierno, qué sé yo. Bueno, pero votaron así. Y ese es un asunto muy importante, están los derechos de tercera y cuarta generación, qué sé yo, la defensa, hay un montón de cosas que se pueden incorporar, pero no por eso es necesaria, porque por la reelección el reutemasnismo luchó mucho por eso, fue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y sin embargo, terminaba Reutemann, tomaba Obey, terminaba Obey, tomaba Reutemann, ninguno se tiró por el balcón, ninguno se suicidó, ninguno sonaba, la provincia siguió tranquilamente, como podría ser ahora, ¿no? Pero tampoco yo me puedo dejar de ignorar las realidades que pueden ser. Sí. Tampoco ninguna persona física o jurídica puede decir que se vio afectada por una situación de inconstitucionalidad desde algún aspecto, ¿no? Había remedios y hay todavía como para salvarlo. Y le pregunto esto, Carlos. Sí. Y todo esto que es la reelección, que es como un motor, como usted definía, del proceso de discusión, ¿lo otro no se puede discutir con leyes ordinarias? ¿No se puede ir mejorando con leyes ordinarias? Sí, aparte, qué sé yo. Por ejemplo, la Convención del Derecho del Niño ya está en la Constitución Nacional. ¿Qué le vamos a agregar de cosas? Todo se puede agregar con leyes y ya están prácticamente, porque están en la Constitución que hicimos en el 94. Habrá algunas cosas, bueno, yo siempre digo, el otro día de una charla en Laguna Paiva, ante 450 alumnos, claro, con un léxico, ¿no es cierto?, didáctico, pedagógico hacia ellos. Y cuando me preguntan si hay que reformarla, ¿usted cree que hay que reformar la Constitución Nacional? Digo, no sé qué va a pasar con la inteligencia artificial. Eso no sé. Porque hasta ahora hay mucho cuento ahí, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a desaparecer? ¿Quiénes van a venir? Están todos los gurúes que opinan y yo no sé qué va a pasar. Sí que viene muy fuerte eso. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Viene muy fuerte. Ahora, eso sí me llevaría a pensar si es necesaria una reforma en determinado momento. Está bien, está muy bueno sobre esto, pero lo demás. No lo había pensado. Sí, no, la inteligencia artificial es una cosa que puede variar inclusive la Constitución. Hay una cosa interesante. Otro día hicimos con el Club del Orden, con la Fundación Río Paraná, hicimos los congresos anticorrupción. Sí. Estuvieron presentes periodistas incluso, ¿no? Sí. Santoro, Daniel de los Santos. Exactamente. Ese fue un muy buen panel. Y aparte, después tuvo Cecilia Goyeneche, de Entre Ríos. Sí. La fiscal destituida. La fiscal que creo que la van a proponer. Por un juicio político. Entonces, hace 2 años. La doctora Goyeneche dijo cómo era en Entre Ríos, cómo se constituía el Consejo de la Magistratura, que acá está por decreto, que también habría que hacer. Hay que tener mucho cuidado, porque no hay que hacerlo como en la Nación, que después se manosea esto. Entonces, estamos en contacto permanente porque ella sostiene, como me mandó todo el material, que en Entre Ríos integra el Consejo también la sociedad civil, a través de un representante. Entonces pregunté cómo se elegía todo y ahora lo estoy analizando, lo estoy viendo. Y es importante que en el Consejo de la Magistratura no esté solamente la corporación, de elegirse entre ellos, ¿no es cierto? Como la sociedad civil participa en la elección de los legisladores, la elección del Poder Ejecutivo,
que también los jueces buscamos la vuelta con quién la va a integrar, ¿no? Pero es una cosa muy importante que habría que poder agregarlo acá en la Constitución si hay una. No lo he visto todavía en ninguno de los proyectos. Escuchaba también, no sé si es una analogía de esto, o se puede emparentar, que el IAPOS es una de las pocas obras sociales provinciales donde en su directorio no participan las entidades gremiales. Claro. Es exclusivamente una constitución del Poder Ejecutivo. Un dato. Sí. El PAMI y el IAPOS son instituciones creadas por los gobiernos militares. El PAMI lo creó Manrique y el IAPOS lo creó De Simoni, siendo gobernador. Entonces, claro, el nivel de participación era relativo, aunque los gremios tenían, con los gobiernos militares, tenían mucha participación, ¿no? Pero yo en esto creo que hay que poner competencia, porque cuando uno tiene el monopolio, así pasa con ANSES. Cuando tiene la FJP, a lo mejor las comisiones eran caballos, se le fue la mano en eso, pero competía con alguien. Cuando te quedás solo, los juicios demoran 100 años para que se mueran los adultos mayores. En el PAMI se quitan los remedios, en el PAMI se cambian un montón de cosas que está pasando en este momento, ¿no? Y cuando vos competís, eso yo lo tengo muy clarito, te obliga a andar mejor. Digo vos en el sentido de la tercera persona, no por usted. Pero cuando uno compite, está obligado a esforzarse a andar mejor. Es la mirada americana, digamos, de la competencia, sí, norteamericana, sí, Estados Unidos. Sí, y así andan. Sí, con control monopólico, etcétera. Yo, por ejemplo, siempre digo un ejemplo. Cuando en 1989 cae el muro de Berlín, ¿no es cierto? Bueno, la economía se globaliza y los chinos mandan a los chinitos destacados a la mejor universidad del mundo a ver cómo es esto. Cuando vuelven los chinos dicen, por acá hay dos cosas. Primero, el principio de propiedad privada. Y con eso entra la Organización Mundial de Comercio. China hizo el principio de propiedad privada, que para ellos, está bien, el régimen siguió comunista porque no lo podemos democratizar, no sé en qué termina eso, ¿no es cierto? Pero China, una principal economía del mundo. Rusia se quedó encerrada y no le puede ganar una guerra a Ucrania después de 2 años. Esa es la diferencia. Cuando vos tenés que tener la propiedad, casi no lo vieron, ya la vieron, eso que está de moda ahora. No, primero hay que ver cómo es el mundo. Y el mundo bipolar ofrecía, la tensión del mundo bipolar ofrecía, ¿se puede parangonear con la idea de la competencia también o no? Sí. Dos miradas distintas, ideológicas, económicas. Una tiene el monopolio y la otra la competencia. Sí. Y la que tiene la competencia son las principales economías. La que tiene el monopolio se van quedando, en todo sentido, ¿no? Para que China declare el principio de la propiedad privada, es una cosa increíble, sino que pasó de largo. Sí. Pero para esto es verdad, sí. Bueno, tiene una economía ultracapitalista y un régimen policial comunista, digamos. Por supuesto, sí, porque el régimen policial no lo pueden sacar. Si llegan a votar los chinos, haremos un despiole. Sí. Volviendo al tema de Santa Fe, Carlos, entonces, hay leyes, se puede mejorar la vida de la gente y la vida institucional con leyes ordinarias. Por lo menos a medida que se va planteando la discusión de la ampliación del mandato comunal o de algunos derechos que hay que incorporar, digamos, ahí participaría tranquilamente, o sería una decisión de la legislatura con leyes ordinarias sancionarlas para mejorar. De lo estructural, ¿qué no se puede por una ley ordinaria? ¿La reelección? Claro, ¿El balotaje? La constitución de los poderes. Acá también no se puede seguir con 28 diputados por la mayoría y 22 por la minoría. Iban a ser 30 en el proyecto original de la UCRI. Después la oposición, Martínez Raimonda se lo bajó a 28. Siempre decía Decio Ula, porque quedaba un poco sobreviviente. Decía, vos me sacaste 2, decía cuando en la convención, pero era cierto. Convencional del 62, ¿no? Decio, con Quilibarda, ¿no? Quilibarda es el único que queda. El único que queda vivo, sí. Vivo. Y el otro día me mandó a decir, no hay que tocar nada. Fiel a su estilo. Bueno, eso también es impresionante, que si gana por un voto el candidato a gobernador, es gobernador. Claro, y acá, y aunque parezca una metáfora o un ejemplo extremo, hay que decir que en Santa Fe un gobernador le ganó a otro por el 0,3% de los votos. Sí. Lifchitz a Perotti. Y después, qué sé yo, hasta se apagaron las luces, bajaron el sistema. Bueno, sí, eso son picardías. Sí, son picardías.
pero que... Que si vos tenés el balotaje no pasa eso. Claro, claro. No pasa, vamos a la segunda Y la, vuelta. y la boleta única, ¿cómo encastra con la Constitución vigente cuando, por ejemplo, puede pasar que la oposición se lleve los 28 diputados? Sí, ¿y qué tiene? Y bueno. el legislador del 62 sí. pensó que los 28 Claro. servía para apuntalar al Claro. gobernador. Porque se creían que iban a gobernar toda la vida la provincia. Exacto. Entonces, Ahora puede pasar que el gobernador sea A y los 28 los sean B. 28 B. Sí, puede ser eso. Bueno, ojalá sea así. Ojalá tuviera una legislatura que controle. Eso es bueno, como le está pasando a Milei. O sea, tiene que gobernar por veto hasta que eso se termina. Llega un momento, ahora vamos a ver con la ley universitaria, mejor dicho, con la financiación del sistema universitario, a ver cómo, si hay veto, a ver si los 5 conversos radicales que se fueron, que van a ser presionados por sus provincias, cómo van a votar. O si van a ir. Porque no se puede seguir gobernando con veto acá. Acá esto, bueno, constitucionalmente lo puede hacer, ¿no? Pero vos tenés un Congreso en el cual tenés que estar representante. Lo que pasa, que hubo una ironía del destino. Nosotros pusimos en el 94, por primera vez en la Constitución, constitucionalizamos los partidos políticos. El 53 no decía nada porque no había... Y desaparecieron. Por eso, irónicamente desaparecieron, ¿no? Porque Es verdad. lo vemos a nivel nacional. Todos desaparecieron, no hay ninguno que quede... No. Y el que queda vivo por ahí porque está ejerciendo el poder. Hasta que deja de ejercer el poder y pasa también al ostracismo. La Libertad Avanza incluso son 10 partidos, es un entente de 10 partidos políticos. Sí. Y bueno, el gobierno de acá de la provincia, ¿cuántos son? 10, 12. Sí, unidos son como 8, 9, sí, O más, también. o Sí, más, o más. Ya que está, que vamos y venimos respecto a la discusión de la Constitución nacional y provincial, ¿es sano todo lo que está pasando más allá del veto que usted recién mencionaba sobre una ley promulgada por el Congreso en este caso? ¿Es sano estar tan de punta, por usar un término coloquial, con si el no Congreso? lo tendrían a Guillermo Francos, esto hubiera sido un desastre. Por Franco, que lo conozco porque un tiempo fuimos diputado nacional juntos, después me llamó cuando estaba en el aeropuerto 2000, porque querían privatizar, estaba Reutemann en el aeropuerto Trabajos Viejo y Rosario, pero la inversión era muy escasa, así que no se llegó a ningún acuerdo. Pero si no está él, que es político de fuste, que no es peronista, él viene de un hogar gorila. El viejo Guillermo Franco era almirante en el 55, o contraalmirante en el 55. Este se quedó en un hogar antiperonista. ADN gorila, sí. Sino que por causa del destino tocó que están en algunos gobiernos justicialistas propios de Aurnequian, donde está todo ese equipo. Pero si no lo hubiesen tenido a él, que también terminó en un sanatorio, ¿no? Sí, hace poco, sí. No hay ninguno que tenga una capacidad, habrá alguno, no digo ninguno que tenga una capacidad. Entonces, toda esa provocación que se hace es inútil. A la gente le puede gustar, y dice, bueno, que le gusten, pero esto no se maneja el país así. Sí. Carlos, le planteo una escena que no sé hasta qué punto puede ser contrafáctica, porque la verdad que, teniendo en cuenta sus antecedentes, su historia y su conocimiento en la materia, bien podría darse en la realidad. Lo llama Puyaro, lo invita a un café y le dice, Carlos, estamos pensando en reformar la Constitución, ¿conviene hacerlo ahora? Y si avanzamos, y si la respuesta es sí, ¿por dónde hay que avanzar? Bueno, tenemos que conversarlo. ¿Qué es lo que tiene pensado él? Bueno, hago yo de Puyaro. Me va a decir la reelección. ¿La reelección? Bueno, le consejo la magistratura y el balotaje. Yo voté en contra de la reelección. Votamos nosotros mucho en el 94 y le voy a decir por qué. Porque el 53 puso 6 años sin reelección. Roca esperó 6 años y Irigoyen esperó 6 años para volver al poder. Yo insisto con esto, ninguno se suicidó, ninguno se murió, todos quedan vivos. Pero con los 6 años, el presidente asumía, tenía un año para instalarse en el poder, segundo, tercero, cuarto, quinto gobernable, y sexto se prevalece. Acá, con los 4 es, el primero está presentarse el poder, el primer periodo, ¿no? Segundo, tercero gobierno y cuarto se prepara para la reelección. Pero ¿qué pasa? Que las políticas son distintas. Cuando uno tiene que aplicar política dentro de los 6 años, está tranquilo para aplicarla. Acá tengo que pensar qué política tengo que aplicar para que me reelijan. Ahí está el problema. Por eso yo no lo aprobé en su momento. Acá también no son 6 años, serían 4 años con una reelección.
no es una cosa que me haga, que me quite el sueño, ¿no? No hay grandes movilizaciones en la calle pidiendo reelección. Claro, sí, no vienen, pero es una cosa que por ahí dicen, porque se está dando un fenómeno. Te dicen reelección para el gobernador y no para los legisladores. Sí. Eso dicen, no sé si se está dando. Ted Kennedy, en Estados Unidos, porque hay que tomar la fuente de la Constitución, fue senador 30 años, creo, y una persona que destacó, que lo hizo con el hermano John Kennedy, que lo hizo con mucha sapiencia, con muchas cosas. En Estados Unidos no está prohibido eso. ¿Por qué no se prohíbe a los legisladores? Yo no estoy defendiendo eso, estoy analizando el tema objetivamente. Porque con la reelección de los legisladores no se puede causar ninguna tiranía ni ningún despotismo. En cambio, con los poderes ejecutivos sí. Después habría que ver el Consejo de la Magistratura, cómo se integra también, hay que darle un rango constitucional, ¿no es cierto? Ver todo esto que está dando vuelta de el Ministerio de Acusación, del Ministerio de la Defensa, cómo se renuevan. La autonomía, sobre todo, ¿no? La autonomía municipal, sí. No, digo la autonomía como extrapoder del Poder Judicial del Ministerio Público. Sí, por supuesto, sí, lógicamente. La autonomía municipal también. También, sí. Nosotros tuvimos en 1921, con la Constitución, fue la primera autonomía municipal en Latinoamérica. Bueno, después, por orden de Irigoyen, se derogó la de 1921, la reimplantó Luciano Molina, lo intervinieron, se volvió a derogar. Esa Constitución de 1900 tuvo, qué sé yo, vigencia en 4 veces. Sí. Carlos, buenísimo hablar de ir y venir sobre la ley, la historia, el contrato social de la Argentina, del 53 esta parte. Nos quedamos sin tiempo. La seguimos en cualquier momento. Pero con mucho gusto. Gracias por haber venido, Al Carlos. contrario, un gusto para mí.